Vamos a echarle un vistazo a lo que está ocurriendo con Venezuela. Ya ven que he traído el tema toda la semana pasada, pero hoy quiero hablarlo desde un punto de vista del recurso energético, en este caso el petróleo, que ha sido uno de los temas fundamentales que ha llevado a este conflicto y que está ahí en la escena de la discusión. Hay quienes dicen que Venezuela es el rey del petróleo, pero bien a bien no se sabe, es un país poco transparente, es un país con poca rendición de cuentas y eso lo hace poco confiable. Realmente, ¿cuál es la presencia o la fortaleza que tiene Venezuela con respecto al petróleo? Pero también, ¿qué papel juega hoy el petróleo en el mundo, ¿no? Vamos a hablarlo con un invitado que yo aprecio muchísimo y que la verdad es que es un hombre que le entiende muy bien al tema, muy estudioso en estos temas. Es Francisco Salazar Díez de Sollano, coordinador de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía. Ha sido presidente del Consejo Regulador de Energía en México, ha sido legislador federal en este país. En fin, conoce a profundidad el sector energético del mundo. Y entre ellos lo que está ocurriendo con el petróleo. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Qué gusto saludarte y saludar al auditorio. Gracias Paco. Oye, a ver, ¿qué está pasando, Francisco? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Cuál es el tema cuál es la fortaleza real de Venezuela con respecto al petróleo? ¿Qué papel juega el petróleo en este momento en la economía mundial? ¿Cómo ves este conflicto, Paco? Mira, empecemos por ubicar a Venezuela en el contexto de las reservas internacionales de petróleo. Ciertamente es el país que tiene las reservas más abundantes del mundo. Son más de 300 mil millones de barriles, o hablando en correcto castellano, millardos de barriles. En inglés, de lo que los americanos le llaman billions, ¿no? De barriles. El siguiente país que le sigue, que es Arabia Saudita, tiene 267 mil millones de barriles. Es decir, sí es una cantidad notable. Y nada más para ponerlo en contexto, si nos comparamos nosotros en el caso de México, pues México solamente tiene 8,000. Entonces, 8,000 millones comparados con los 300,000 o los 267,000 en términos de reservas de petróleo convencionales, pues México no ha desarrollado estas reservas y por lo tanto está muy lejos. Pero efectivamente es un país que tiene una gran riqueza petrolera, Venezuela. Ahora, hay que decir, sin embargo, dos cosas importantes. La primera es que gran parte de estas reservas, cerca de 270,000 de los 300,000, se encuentra en una zona que se llama el cinturón o la franja del Orinoco. El Orinoco es un río y ahí los depósitos de petróleo son depósitos que se conocen como no convencionales. Es decir, la disponibilidad del petróleo no puede salir a la superficie de manera convencional a través de estos pozos que conocemos o que hemos visto en películas, de manera así común y corriente. Lo que hay que hacer es que se tiene que inyectar cantidades importantes de vapor, porque el petróleo que se encuentra en estos yacimientos es un petróleo ultra pesado, con un alto contenido de azufre, y por lo tanto pues se requiere de temperatura y de un procesamiento para sacarle todo este azufre. El azufre es corrosivo y es un subproducto que no se desea en el petróleo, hay que tratar de limpiarlo. Entonces, en este contexto, la producción de este petróleo es muy cara. No es una producción que sea atractiva, al menos en el corto plazo, y por esa razón realmente Venezuela no lo había desarrollado. Venezuela estaba en realidad trabajando con el petróleo que es convencional, con los otros 30,000 millones de barriles, que es una cantidad muy importante, y esa es la que había estado desarrollando de manera relevante. Ahora, a Venezuela le pasó algo parecido que lo que está ocurriendo en México. Venezuela llegó a ser el principal productor de petróleo en el continente. Hasta hace todavía relativamente alguna década producía más de 3 millones diarios de petróleo. Ahora solamente está produciendo
900,000 barriles al día. México también, para ponerlo en contexto, porque creo que eso nos ayuda a entender más el tema, México tuvo una producción máxima durante la presidencia de Vicente Fox de 3.4 millones de barriles, ahora estamos produciendo 1.6 millones de barriles. Uy. Lo que explica en ambos casos la caída de producción es pues la falta de inversión. En el caso de Venezuela, esta falta de inversión es resultado de pues cerrar la participación privada. La participación privada de empresas extranjeras se redujo solamente a Chevron, es la única empresa que opera ahí y que ha podido operar a pesar del bloqueo y de las sanciones económicas que impuso Estados Unidos a Venezuela. En el caso de México se trató de revertir esto. De hecho, la reforma que se hizo en 2013-2014 tenía como propósito que se pudiera elevar la producción atrayendo más inversión, y esto empezó a lograrse durante el sexenio de Peña Nieto, pero con López Obrador se vino en una caída importante. Entonces, pues estamos en una circunstancia relativamente parecida. La única manera en la que ambos países pueden cambiar la tendencia en su producción y aumentarla son con inversiones muy importantes. En el caso de Venezuela, si no es con inversiones de Estados Unidos, difícilmente lo harán, y que bueno, también podemos platicar de qué tan probable es esto que ocurra, pero bueno, lo cierto es que la única manera para que Venezuela pueda aprovechar sus recursos es con inversiones masivas de capital. Y en el caso de México, pues también se requieren inversiones muy importantes y además una visión mucho más abierta a la participación privada. Claro, claro, porque además, bueno, Pemex sigue teniendo un problema financiero muy, muy serio. Oye, Francisco, ahora esta reunión que tuvo el presidente Trump con los empresarios del petróleo, pues tampoco hubo como un gran entusiasmo. No sé cómo la viste tú, cómo la lees tú, un gran entusiasmo sobre el tema de invertir en Venezuela a propósito de estos costos que tú citas. O sea, ¿qué futuro le ves a este movimiento geopolítico en donde, por un lado, el discurso sí de la democracia y la libertad y tal, pero en el fondo de todo este meollo, pues el tema del petróleo y los recursos de Venezuela, ¿le ves como, crees que algo pueda cambiar, que pueda haber inversores interesados en entrarle al tema ahora si las cosas políticamente pudieran ser más accesibles? Justo era el tema que quería que abordáramos porque es muy interesante. Efectivamente, pues podría parecer en el papel que Venezuela es un país muy interesante para invertir, dadas las reservas que tiene, pero como ya lo expliqué previamente, parte del problema es que el costo de producción de las reservas que se encuentran en el cinturón del Orinoco pues es muy elevado y eso hace poco atractivo. Pero más importante que eso, yo te diría, Héctor, es el problema de la volatilidad en el ambiente institucional. Las grandes empresas, y por eso si tú ves los comentarios que hubo sobre esta reunión con los grandes petroleros, es que pues no fue muy atractivo para las grandes petroleras. Las grandes petroleras en los últimos años han cambiado y deciden invertir donde hay certidumbre, donde no hay conflictos, donde digamos el ambiente institucional privilegia el Estado de Derecho, donde saben que si hay algún problema se puede dirimir de manera judicial imparcial, y donde se ha disminuido la corrupción. Entonces, el problema es que esto no es la realidad de Venezuela. En Venezuela, pues seguimos teniendo al régimen de Maduro, ya sin Maduro, y pues para las empresas grandes eso no les da mucha certidumbre, porque en realidad no se han destruido las instituciones de una manera parecida a lo que ocurre en México. Y sin instituciones, pues las grandes empresas no se sienten cómodas. Los consejos de administración de estas grandes empresas son muy críticos sobre las decisiones de inversión y privilegian lugares en donde quizás sea un poco más caro, pero sea más estable, donde quizás los recursos no sean tan abundantes, pero saben que puede haber Estado de Derecho. Y entonces, por eso es, digamos, no les es tan atractivo a las grandes empresas.
son excepciones el caso de Chevron y el caso de Chevron es es especial porque tuvo ciertos privilegios que le han permitido subsistir en Venezuela, pero fuera de Chevron y de ConocoPhillips, que dijo que a lo mejor ellos lo podrían evaluar, el resto de las grandes empresas no parecen muy interesadas de las grandes empresas. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a haber interesados. Los interesados pueden ser empresas más chicas que están dispuestas a correr mayores riesgos, empresas que tienen consejos de administración que no son tan estrictos en los criterios institucionales para invertir. Son empresas que, eso sí, de alguna manera calcularán el retorno tomando en cuenta que hay un riesgo mayor y pues ese riesgo tiene que ser parte de su retorno. Entonces, quizás habrá inversión, pero no necesariamente la inversión que en un principio estaba considerando el presidente Trump. O sea, además, por otra parte, y creo que hacia allá vamos en la conversación, la verdad es que el petróleo, es cierto que a raíz de la presidencia de Trump ha tomado un nuevo respiro, pero dentro de poco llegará la demanda a su máximo. Es difícil pensar que la demanda de petróleo pueda seguir creciendo, dado que hay otras tecnologías energéticas que son más limpias y cada vez cuestan menos y son más eficientes. Entonces, realmente tampoco es que sea un recurso que vaya a seguir dando, digamos que muchos retornos en el largo plazo. El petróleo seguramente seguirá creciendo, la demanda, un poco la producción, pero yo no veo muy lejos del 2030 cuando ya la demanda empiece a estancarse o disminuirse. De hecho, esto ya lo prevén la mayor parte de los pronósticos internacionales de energía. Bueno, pues así las cosas en el tema del petróleo, no solamente el de Venezuela, el petróleo en general, ¿no? Cómo va evolucionando la visión de las energías y cómo el petróleo llegará a su momento límite, cúspide y de ahí para abajo, porque hoy hay otras alternativas mucho más sustentables, mucho más económicas, mucho más efectivas en el mundo. Francisco, siempre me da mucho gusto hablar contigo, te mando un abrazo grande y te sigo buscando si me lo permites. Igualmente, Héctor, con mucho gusto, ya sabes. Gracias, Paco. Buenas noches. Francisco Salazar Díez de Sollano, explicándonos, él es coordinador de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía, explicándonos exactamente cómo está Venezuela con respecto al petróleo, cómo está el petróleo de Venezuela y sobre todo, pues qué tan atractivo es este tema para los inversores del mundo y cuál es el futuro inmediato que tendrá el petróleo como fuente de energía, ¿no? Porque pues al final hoy hay muchas otras fuentes de energía más limpias, más económicas, más efectivas que le están ganando terreno al petróleo. Quienes no quieran entender eso, pues estarán condenados a tener organismos petroleros endeudados como lo tiene México, por ejemplo, ¿no? Inefectivos como lo tiene México. Bueno,